Por muchos motivos. Cuando digáis. Muy buenos días. Como siempre, muchísimas gracias por seguirnos a través de las cámaras y del streaming. Y, como siempre, condolencias a todas las familias de las personas que han fallecido por COVID y por no COVID. También agradecimiento a todas las personas que en cada día nos siguen ayudando a combatir el maldito virus, que poco a poco es verdad que presenta números más bajos, pero que en este momento precisa de no bajar nada la guardia, precisa de mayor responsabilidad. Nos enfrentábamos al virus desde hace ya más de 60 días y pedíamos la responsabilidad de la ciudadanía, que ha tenido una respuesta en la que nunca tendremos suficiente tiempo ni palabras para agradecer. Esto es verdad. Pero hemos llegado a un punto en el que sigue caminando el descenso de los números de cada día. Eso es muy buen dato, pero no hay que pensar en que hemos triunfado ni que hemos ganado. Al contrario, hay que pensar en seguir con la más absoluta responsabilidad y con las restricciones adecuadas. Estar en fase 0, fase 1 o cuando pasemos a fase 2 no debe relajar la responsabilidad de las medidas, sobre todo aquellas que han hecho hasta aquí que bajen las cifras. La distancia física o distancia social, esos 2 metros, esa es la mejor prevención. También la higiene de manos, la higiene en general, el cuidado de la ropa que utilizamos, el cuidado de los muebles donde trabajamos, donde nos apoyamos, el cuidado de los utensilios que utilizamos en el día a día, el cuidado de la higiene en general. La responsabilidad sobre estos hechos han hecho que estemos mejor, pero van cada día a ser más importantes. Cada vez es más importante la responsabilidad. Juntarnos 10 personas, como permite la fase 1, bien en la calle o bien en el domicilio de cada uno de nosotros o nosotras, podemos pensar que no pasa nada. Pues sí pasa. Pasa que hay que juntarnos, pero con la absoluta responsabilidad de cuidarnos en la distancia. No por llevar la mascarilla hacemos las cosas mejor. La mascarilla incluso puede ser a veces el impedimento para controlar bien la distancia o los cuidados de higiene. Por lo tanto, usemos la mascarilla responsablemente, pero hagamos de los demás medios la misma responsabilidad y el mismo uso. Llamo a la responsabilidad, a la intención de seguir siendo buenos en este aspecto. Después de esta reflexión, un par de cuestiones importantes relacionadas con los datos. Los datos que ofrecemos en el día de hoy, como vengo diciendo en las últimas semanas, son esperanzadores. Nos sitúan más o menos como estábamos a mitad de marzo. Como podríamos estar en torno al 15 de marzo, son los datos que presentamos hoy. Entonces pensábamos que no sería tan dura la subida. Ha sido muy dura, muy dolorosa. Pero es verdad que ahora empieza a serlo menos, gracias al conjunto de medidas y de atenciones y de actuaciones de los servicios sanitarios. Hoy el número de casos PCR positivos son 17. Es un número bajo, 17. Ojalá un día podamos decir que es 0. Hoy son 17, de un total de 16.470. 17 casos nuevos, que además coincide con el número de personas que hospitalizamos ayer. En las últimas 24 horas han sido también 17 las personas hospitalizadas. Un número bajo. Tenemos un total de 444 hospitalizados. Saben que venimos de 4.000. Habitualmente en el foco más grande cada día ingresaban hasta 200, 250, 300 personas. Hoy, en las últimas 24 horas, han ingresado 17, con unos ingresos desde las urgencias del 15%, pero otro dato también llamativo en lo bueno, que es que nuestras UCIs en el día de ayer, en las últimas 24 horas, solo han ingresado a 2 pacientes. 17 en total, 2 de ellos en las UCIs. Son números adecuados para pensar en esa bajada. Se han hecho ya un total de 63.946 PCRs en Castilla-La Mancha, casi 64.000, y si juntamos las PCRs con los test rápidos, 160.000.
Pero nos tenemos que centrar en la PCR, que es el contaje que el Ministerio ha decidido hacer en este momento, y, como digo, son casi 64.000 PCR las que llevamos realizadas para ese conjunto de 16.470 casos positivos. En residencias son 236 las residencias afectadas y algo más de 6.000 casos en estas residencias. El número de fallecidos positivos en residencias son de 1.173 y el número de posibles 1.186. El conjunto hace unos 2.300 pacientes fallecidos entre posibles y confirmados. Saben que estamos inmersos en el estudio de seroprevalencia a nivel nacional, que ayer se conocieron los primeros datos provisionales. En esos datos provisionales, Castilla-La Mancha arroja unos cuantos datos que ahora analizamos. Quiero dedicar unos minutos a explicar este estudio de seroprevalencia, qué pretende, para qué se hace un estudio de seroprevalencia en España, que se empezó a diseñar en marzo y que ha tenido ahora, como digo, los primeros resultados provisionales. El objetivo principal es conocer, es estimar, si es más adecuada la palabra, estimar la prevalencia de la infección por SARS-CoV-2, COVID-19, mediante la determinación de anticuerpos. En este caso concreto ha sido de anticuerpos IgG, es decir, queremos conocer quién ha tenido enfermedad a través de la determinación de anticuerpos IgG. Esto se ha hecho con unos test rápidos, con una sensibilidad por encima del 95%, cifrada en el 97%. Quiero recordar que son los mismos test que utiliza Castilla-La Mancha para toda su actividad en cuanto a test rápidos. Son los test que compró Castilla-La Mancha en un primer momento y que después el Ministerio, analizando el resultado que habían tenido estos, fueron los que determinaron comprar y con los que se está haciendo ese estudio de seroprevalencia, como digo, con una sensibilidad más allá del 95%. Importante el dato. ¿Qué es la prevalencia? ¿Qué es un estudio de seroprevalencia? ¿Qué encuentra esta estimación de un estudio de seroprevalencia? Pues es una proporción de personas, un número de personas, una proporción que presenta anticuerpos, que presenta enfermedad, en un periodo concreto. Esto ha sido de 2 semanas. Y puede ser que lo hayan pasado o puede ser que lo estén pasando. Por lo tanto, tiene en cuenta todos aquellos que tienen anticuerpos, que puede ser que lo hayan pasado o que lo estén pasando. Eso es la prevalencia. ¿Qué diferencia hay cuando hablamos de incidencia? La incidencia no se utiliza para hacer estudios epidemiológicos, en este sentido. Se utiliza la prevalencia, que es lo que he explicado. La incidencia es solo el número de casos nuevos. Por lo tanto, el estudio de seroprevalencia lo que hace es determinar el estado de inmunidad de una población, en este caso de toda España. Se estima que en España la prevalencia, es decir, el número de casos que ha descubierto este estudio, en un momento todavía provisional, es del 5% de media. El 5% de las personas en España estarían inmunizadas para COVID-19, para SARS-CoV-2, el 5% de media. En Castilla-La Mancha ese porcentaje se eleva por encima del 10%. Es decir, ha habido más casos en Castilla-La Mancha y se ha inmunizado más la población. Eso se puede apreciar en los mapas que circulan en los diferentes medios de comunicación y que incluso ayer en la conferencia que ofrecía el Ministerio se veían en diferentes colores azules. Como ven, claramente las zonas más cercanas a Madrid aparecen en un color azul más oscuro, aparecen en un color que determina el porcentaje de casos, el porcentaje de inmunización o de prevalencia, es decir, de número de personas que han podido ya pasar la enfermedad. Eso es un dato que nos ha traído un montón de casos, un número de casos muy importante para Castilla-La Mancha, pero también ahora determina el caso de inmunización, que Castilla-La Mancha tiene más personas inmunizadas que tienen otras comunidades. Todavía no tenemos una inmunización adecuada para pensar en el final del virus. Para eso hay que irnos a porcentajes por encima del 60 y 65%. Castilla-La Mancha todavía nos encontramos en ese por encima del 10% de media, casi 11%. Por lo tanto, seguiremos trabajando en los estudios de seroprevalencia.
En este de España, en Castilla-La Mancha se pensaban estudiar 6.400 personas. El estudio ha descubierto que ha participado, lo tengo que mirar, 5.066 al final. El porcentaje de personas por provincias que han tenido ya la enfermedad y, por lo tanto, están inmunizadas, en Castilla-La Mancha es Albacete con un 11,6%, Ciudad Real con un 11,1%, Toledo con un 9,3%, Cuenca con un 13,5% y Guadalajara con un 10,9%. Si nos comparamos con Madrid, Madrid es un 11,3%. Es decir, en la zona centro y la influencia de Madrid, tanto para Castilla y León como para Castilla-La Mancha, ha sido importante, como ya veníamos diciendo. No hemos descubierto nada nuevo con el estudio de seroprevalencia en ese sentido, porque ya veníamos advirtiendo que Madrid había sido quizás el foco principal para Castilla y León y para Castilla-La Mancha. En este momento, Castilla-La Mancha está muy cerca del 11 y pico % en su conjunto en cuanto a las personas afectadas, es decir, a la seroprevalencia, es decir, a la inmunización, y eso nos hace seguir afrontando el tratamiento y el comportamiento ante el virus de la manera más adecuada, porque todavía nos queda recorrido y trabajo para las siguientes fases. Y a propósito de fases, decirles que antes de ayer presentábamos la documentación firmada por mí ante el Ministerio para pasar a la fase 1 de las 3 provincias, y estamos esperando que la evaluación que ayer continuamos enviando datos al Ministerio y que terminó ayer a las 8 de la tarde, que están en este momento en proceso de evaluación, y veremos qué opina el Ministerio de cara al paso a la fase 1 de las 3 provincias que aún continúan en la fase 0. Esta documentación ha consistido en volver a repetir la capacidad asistencial, que ya el Ministerio había dicho que cumplíamos en la documentación anterior. Hablar de detección precoz y de diagnóstico. Estoy diciendo que cuanto antes se descubran los casos sospechosos o los contactos es mucho mejor. Esto saben que ha conllevado un desarrollo y desempeño de tareas que llevan consigo el refuerzo de la atención primaria. Para eso, más de 400 enfermeras ahora van a estar en los centros de salud, nuevas, 427 me parece que son enfermeras en los centros de salud, que se han distribuido para aquellas zonas que tienen menos de 1.000 tarjetas sanitarias. Será el propio equipo quien lleve a cabo el rastreo un diagnóstico mucho más pronto que lo veníamos teniendo, el refuerzo de esta atención primaria. Hasta ahora todo este rastreo lo hacían los equipos de epidemiología. Tenemos 90 personas en epidemiología en toda la región, que son los que llevaban a cabo este rastreo, y por eso tenía un cierto decalaje en el tiempo. Ahora se ha descubierto por parte de los investigadores que para este siguiente proceso de escalada o desescalada de fases sería importantísimo tener más personas para diagnosticar más pronto, y por eso se ha llevado a cabo este nuevo modelo, y además comunicarlo pronto. Comunicarlo pronto ha significado que contemos con herramientas, que no solo sea el teléfono y el correo electrónico, sino herramientas, plataformas web, que en un momento en el que se diagnostica precozmente tanto al contacto como al sospechoso, se pueda poner en la plataforma y que todos a la vez, incluido el Ministerio, lo puedan ver casi online, o online en definitiva. Aunque ya en este momento estamos enviando los datos a través del sistema de información del Ministerio cada día. Cada día se envían los datos del día anterior, pero tenemos que seguir trabajando y mejorando en este sentido. El diagnóstico, como saben, depende de la capacidad asistencial en cuanto a radiología, en cuanto a otros términos diagnósticos y también en cuanto a test, que hemos desarrollado también, como saben, la capacidad de PCRs, de TMAs y de diagnóstico rápido ELISA, para poder disponer de un total de 5.000 al día como mínimo para poder diagnosticar lo más rápidamente posible y sin problemas de capacidad.
Y, como les decía, el tercer bloque de documentación se refiere a la declaración rápida, que tiene que ver con la herramienta y la plataforma web. Por lo tanto, esa documentación está toda en el Ministerio y ahora se está evaluando y tendremos una videoconferencia bilateral con el ministro y todo su equipo para discutir el pase a la fase 1 de estas provincias. Y, por fin, también informarles de los siguientes estudios de seroprevalencia, que tiene que ver con el que haga Castilla-La Mancha, independientemente del Estado, que lo haremos justo cuando esté terminando el del Estado, para seguir conociendo más en profundidad el estado de inmunización de nuestra región. También se va a hacer con más número de personas que lo está haciendo el Estado y tendremos los resultados durante el mes de junio, que será cuando llevemos a cabo el estudio de seroprevalencia, que se va a hacer también con test y con el diagnóstico que harán los servicios de epidemiología de la región. Ese estudio se hará también en colaboración con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y con los Servicios de Salud Pública de Castilla-La Mancha. Estamos trabajando ya en el diseño, ya está hecho, ha sido validado por un comité de ética asistencial y ahora estamos ya preparando las siguientes fases para ponerlo en marcha cuando esté terminando el del Estado. Y también estamos inmersos en otro estudio de seroprevalencia, que es el que se dirige a los profesionales. Ya tenemos más de 9.000 test y PCRs hechas a nuestros profesionales, un tercio aproximadamente de nuestros profesionales sanitarios, y decirles que, en cuanto al porcentaje, no difiere del de la población en general que ha hecho el estudio de seroprevalencia del Estado. Saben que Castilla-La Mancha está en un 11 y pico %, hemos dicho, del estudio de seroprevalencia a nivel nacional, pues el de los profesionales está en un 11,8% en general en el conjunto de test rápidos y PCRs, que es muy semejante a la población en general. Estos son los datos provisionales, en todo caso. Vamos a seguir trabajando porque esto es de un tercio de los profesionales sanitarios y tenemos que seguir trabajando a través de estos test rápidos, que, por cierto, es el mismo que está utilizando el Ministerio, como he dicho, para el estudio del Estado. Y tendremos los resultados definitivos cuando acabemos con el conjunto de profesionales sanitarios y sociosanitarios. Por lo tanto, por mi parte, nada más. Me someto a las preguntas que haya a propósito de sanidad en el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, consejero. Nos han llegado efectivamente algunas cuestiones. Algunas se pueden dar por contestadas con su intervención, pero se las voy a trasladar igualmente. Alfonso Mora, de CMM. El Gobierno central no ha hecho público los datos totales de los geriátricos, pero en la región se habla de estas cifras de fallecidos en residencias de mayores: 2.328 personas entre los fallecidos confirmados por COVID y los sospechosos. ¿Son ciertas estas cifras? ¿Qué medidas van a seguir adoptando? ¿Es Castilla-La Mancha partidaria del uso de las mascarillas en todos los espacios públicos? Bien, lo he dicho en mi intervención, no sabía que estaba la pregunta. Sí, es un conjunto de 2.300 y algo, 1.173 más 1.186. 1.173 confirmados, 1.186. Quiero hacer una pequeña aclaración. La mayoría de comunidades están dando cifras de posibles mucho mayores que los confirmados, porque posiblemente han hecho menos test a las personas fallecidas. Nosotros hemos hecho muchos test a las personas fallecidas, hasta el conjunto de somos de las comunidades que más confirmados damos entre los fallecidos y por eso el número de posibles es menor. En total son algo más de 3.200. Me parece que ha dado una cifra a usted que posiblemente se acerca a la definitiva. En cuanto a por las mascarillas que se van a seguir. El uso de mascarillas en Castilla-La Mancha, en este momento debemos cumplir los requisitos que el Ministerio ha dispuesto en su boletín oficial del Estado. Pero decimos, el uso de mascarillas es importantísimo. Yo también, me parece que el doctor Simón ayer lo decía. Yo creo que, sobre todo en espacios públicos, absolutamente obligatoria, en espacios compartidos, sin duda. Pero quiero decir lo que decía al principio. Además de la mascarilla, por favor, la distancia social. La distancia física de 2 metros es muy importante, además de la mascarilla. Que la mascarilla sirve para apoyar bien esta tesis, pero que no se olviden de la distancia física. Hay preguntas desde Guadalajara Media, adelantándose a esa valoración de los resultados del estudio de seroprevalencia que acaba de hacer usted. Pregunta Rosa, en ese sentido, ¿le gustaría una valoración sobre el hecho de que en Guadalajara y en el resto de casi todas las provincias de la región haya tenido un mayor impacto el coronavirus? Bueno, sí, claramente ha tenido mayor impacto y claramente tiene que ver con el impacto masivo de Madrid. No cabe duda, solo echando un ojo al mapa y a los colores del mapa, yo creo que queda claro Castilla y León y Castilla-La Mancha la influencia que ha tenido.
Eso, como he explicado ya en mi intervención, pues hace tener un gran número de casos y ahora también hace tener mayor número de inmunizados sin llegar a la inmunización llamada de rebaño, que está por encima del 65%. En la misma línea, desde CMM Radio, ¿qué valoración hace el Gobierno del estudio de seroprevalencia? Como ya ha comentado, ¿mantiene el Gobierno su intención de realizar uno propio y cuándo comenzaría? Sí, bueno, yo lo he explicado también, mantenemos y está diseñado y está aprobado ya por el Comité de Ética. Por lo tanto, ya tiene todos los parabienes, por decirlo de alguna manera. Nos queda poner fecha al comienzo, que se va a decidir cuando esté finalizando la segunda fase. Saben que tiene 3 fases en el Estado. Cuando esté finalizando la segunda fase, como no sabemos bien las fechas que ellos van a poner para la segunda fase, pues cuando esté puesta y en marcha esa segunda fase, iniciaremos nosotros con nuestra primera fase del estudio de seroprevalencia de Castilla-La Mancha. Desde Europa Press trasladan la siguiente pregunta. ¿Tiene plazo el Gobierno regional para concluir el envío de mascarillas a los domicilios de los ciudadanos de la región, habida cuenta que a muchos de ellos no les ha llegado todavía? ¿Y en qué momento se podrán retirar mascarillas en farmacias con la tarjeta sanitaria? Bueno, nuestro distribuidor saben que está haciendo correos, con el que mantenemos, por supuesto, a diario contacto, y nos han dicho que al final de esta semana tendrían repartidos los 5 millones, algo más de 5 millones de mascarillas a toda la población. Ha estado lleno seguramente de variabilidad, vicisitudes, de contactar o no con el vecino o con los vecinos de una determinada población, etcétera. Nos van informando de todo, pero nos aseguran que a final de esta semana estará, es decir, mañana, estaría terminado el primer reparto de esos 5.100.000. No obstante, si sobrasen de ese reparto, nosotros incidiremos en las zonas en las que conozcamos que no se han repartido para seguir haciéndolo. Y luego, en cuanto a las farmacias, estábamos esperando terminar este primer reparto de 5.100.000, los 100 y pico mil, y ahora viene otro reparto de más de 5 millones de mascarillas que en principio estamos preparando para iniciar en la semana del 25 de mayo. Estamos en este momento ya embolsando esas mascarillas para la distribución en las diferentes farmacias. Ya se ha preparado el acuerdo para firmar con las oficinas de farmacia, con los colegios de farmacéuticos de Castilla-La Mancha, y van a ser retiradas con la tarjeta sanitaria. Estamos hablando, en todo caso, de mascarillas quirúrgicas, que, como digo, la fecha no está fijada definitivamente, pero estará en la semana del 25. Desde el diario.es, Carmen Bachiller pregunta cómo valora que las provincias de la región estén entre las que tienen más altos porcentajes de inmunidad en España, aunque lejos de la inmunidad de rebaño, según los primeros datos del estudio de seroprevalencia. Bueno, lo he dicho a lo largo de la intervención, es una valoración que llegado este momento de datos y de nivel de inmunización es un poco más alta que el resto de España, es el nivel de Madrid, de Castilla y León, y mejor afrontar así los siguientes días, pero nos queda trabajo para seguir la inmunidad de rebaño. Preguntaba también una valoración general de ese estudio, pero por no reiterarnos en esa respuesta que ya ha dado, le traslado la siguiente cuestión. Me gustaría también que valorase los altos porcentajes de casos sospechosos de COVID-19 en la región que se hicieron públicos ayer. ¿Qué significa de cara a las opciones de Castilla-La Mancha pasar a siguientes fases de desescalada? Es que no he entendido bien la pregunta. Los altos porcentajes de casos sospechosos de COVID en la región que se hicieron públicos ayer. ¿Y qué significa de cara a las opciones de la región a pasar a siguientes fases de desescalada? Bueno, los casos sospechosos vienen del rastreo precisamente que se ha iniciado desde la atención primaria y tiene que ver, evidentemente, si lo que hacemos es buscar y rastrear entre sospechosos, contactos y casos confirmados, el número va a ser mayor, lo decía tanto el ministro como el doctor Simón. Ante la búsqueda, que lo que queremos es adelantarnos al diagnóstico precoz, no estamos esperando diagnosticar con el test, sino que estamos buscando. En la búsqueda saldrán más casos. Evidentemente, eso será mejor porque podremos tratarlos si fuesen casos con síntomas que, desde el punto de vista clínico, merecen el tratamiento. Por lo tanto, abiertos a que sean más casos en la búsqueda y en el rastreo, lo que hará tener un mejor y un adelantado tratamiento a lo que nos pudo pasar cuando todavía no conocíamos perfectamente el virus, cuando todo empezó, que hemos dicho, dado el desconocimiento, nos han podido pasar cosas y con esto lo que nos adelantamos es a que no exista ese desconocimiento. Hay una última pregunta para el consejero de Sanidad. Desde Guadalajara Diario, Nuria Fernández plantea lo siguiente. Tras semanas de descenso continuado en el número de ingresos en el Hospital de Guadalajara, llevamos 2 días con nuevos ingresos. ¿Qué lectura hace el Gobierno regional? ¿Hay motivo de alarma? A ver,
Con el virus hay que ser muy cauto. Decir no a motivo de alarma, bajo mi punto de vista, es un error. Siempre hay motivo de alarma. Con un solo caso hay motivo de alarma. Digo lo mismo que con el número de fallecidos. Hoy son 17 en 24 horas. ¿Es mucho? Pues sí, es mucho. Tenía que ser 0. ¿Es mucho los que han ingresado en Guadalajara? Es mucho, porque tenía que ser 0. Pero evaluar los datos con 2 días solo en cuanto a la epidemia, la pandemia, es igual si de ingresados o de casos nuevos, es menos adecuado que evaluarlo como se hace en el índice acumulado en las 14 días, porque es el periodo de incubación. Por lo tanto, es precipitado con 2 días saber si es repunte o no repunte. En principio yo diría que no, pero es mucho mejor esperar al índice acumulado de casos y de ingresos que se tiene que evaluar en 14 días, que es el periodo de incubación. Y eso es lo que recomiendan los métodos científicos, los métodos epidemiológicos. Esperar a 14 días para hacer evaluaciones de evolución de los casos. Muchas gracias. Ahora, a continuación, me acompaña en la rueda de prensa el consejero de Agricultura, colega Francisco Martínez Arroyo, que va a tomar la palabra para hablarles de los temas de su cartera. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, consejero. Gracias, Jesús. Por mi parte, antes de nada, también trasladar un mensaje de ánimo al conjunto de la ciudadanía, como ha hecho el consejero de Sanidad, en nombre del Gobierno regional. Creo que es momento de ir todos a una, como está demostrando cada día la sociedad de Castilla-La Mancha. Aprovecho también hoy, 14 de mayo, para acordarme de los agricultores y ganaderos que celebran mañana el Día de San Isidro. Es un día muy importante en la región, porque Castilla-La Mancha es una región muy rural, en la cual el sector agrario tiene un papel fundamental. En muchos pueblos mañana es fiesta, es una fiesta de todos, y creo que es un excelente momento para reconocer el papel que a lo largo de esta situación de crisis sanitaria han desarrollado los agricultores y ganaderos. Papel que nos ha permitido mantener en perfecto estado de revista, funcionando, a la cadena agroalimentaria, que probablemente en circunstancias de dificultad ha reforzado su compromiso con el conjunto de la sociedad. Hemos podido acceder a alimentos, podemos acceder a alimentos sin ningún tipo de problemas, y esto en una situación de enorme dificultad. El sector lo hace siempre, lo hace también en situaciones de crisis como la que estamos viviendo, y sobre todo gracias al papel de esos agricultores y ganaderos que mañana celebran su día, como decía. Un reconocimiento también al compromiso de esos agricultores y ganaderos en el cumplimiento de los objetivos europeos, en el Pacto Verde, en lo que hemos llamado Green Deal. En ese Pacto Verde, la agricultura y la ganadería tienen mucho que decir. Está previsto que la Unión Europea en el año 2050 alcance el nivel 0 de emisiones en un compromiso colectivo global del conjunto del continente, y para ello es muy importante un programa específico del sector agrario, del campo a la mesa, de la granja a la mesa, que se apoya en una política trascendente, como es la política agraria común, la PAC. Y yo precisamente les voy a dar cuenta en esta rueda de prensa de lo que hemos tratado en la reunión que acabo de mantener con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas de la región, y de los acuerdos que se aprobaron en el Consejo de Gobierno del pasado martes. Acuerdos muy importantes desde la perspectiva del compromiso del sector agrario con el medio ambiente, del cumplimiento de ese Pacto Verde que tenemos delante de nosotros. Y todo en el contexto de facilitar las ayudas al sector agrario en estos momentos difíciles. Venimos trabajando en los 2 últimos meses en una flexibilización de criterios, en posibilitar que los recursos lleguen lo antes posible a nuestros agricultores, y en el caso de lo aprobado en el Consejo de Gobierno este pasado martes, lo que hemos hecho es prorrogar un año más el derecho a recibir ayudas de nuestros agricultores y ganaderos ecológicos y de aquellos que se benefician de las medidas agroambientales de pastoreo, apicultura y razas autóctonas en peligro de extinción. Por lo tanto, sectores prioritarios para el Gobierno regional. El conjunto de las ayudas prorrogadas asciende a 40 millones de euros aproximadamente, más de 40 millones de euros, que se ponen a disposición del sector, dando garantía un año más a los compromisos que adquirieron estos agricultores y ganaderos en el año 2015. Creo que es muy necesaria esta decisión del Gobierno, ya anticipada al sector, y que a partir de ahora tiene efectos reales, y los agricultores y ganaderos de la región pueden
hacer su solicitud de las ayudas en la solicitud única de la PAC, que finaliza el 15 de junio. Damos, por lo tanto, garantía a ese año adicional cuando vivimos momentos de dificultad en la política agraria común, cuando todavía no sabemos qué presupuesto va a tener esta política para el próximo periodo de programación y cuando tampoco sabemos con cuánto dinero va a contar Castilla-La Mancha en el futuro programa de desarrollo rural. Pero hemos querido garantizar el derecho de esos agricultores y ganaderos. Y tengo que recordar muy claramente que estos agricultores y ganaderos iniciaron sus compromisos en el año 2015 con una decisión del Gobierno del Partido Popular que tuvo unos efectos nefastos en el sector agrario de la región, porque hubo muchos agricultores y ganaderos que se quedaron fuera de las ayudas, fundamentalmente de ecológica. Hoy nos comprometemos a un año más para los que acaban los compromisos de ayuda y reforzamos el compromiso con líneas todas orientadas al medio ambiente y de las cuales se benefician muchos agricultores y ganaderos profesionales de la región, de tal manera que hemos cumplido el compromiso que adquirió el Gobierno en la legislatura pasada de que todos los agricultores y ganaderos que quisieran acceder a estas ayudas lo pudieran hacer. Por ello, hemos convocado a lo largo de los años pasados nuevas convocatorias de ayuda para que hoy ningún agricultor y ganadero ecológico de la región, por particularizar en la agricultura ecológica, se quede sin derecho a sus ayudas. Y quiero recalcar con mucha contundencia que Castilla-La Mancha es la región europea que más dinero dedica a la producción ecológica. En nuestro programa de desarrollo rural, hasta el momento, con esta prórroga que les he mencionado, 253 millones de euros. Insisto, la región de Europa que más recursos destina a la producción ecológica. Y además, la región de Europa con más superficie y más agricultores y ganaderos comprometidos, particularmente en el sector del viñedo, que es nuestra joya de la corona. También en la producción ecológica tenemos 60.000 hectáreas de viñedo ecológico, siendo también en esta producción líderes a nivel mundial. En su conjunto son ayudas que fomentan la producción agraria respetuosa con el medio ambiente. También el Consejo de Gobierno aprobó 2 convocatorias de ayuda el pasado martes, adicionales a estas prórrogas, una para ayudar a los agricultores y ganaderos que están en zona de montaña, que tiene previsto beneficiar a 3.000 ganaderos y agricultores en la región, con una dotación de 6,5 millones de euros, y otra para el bienestar animal en ovino y en caprino, medida que va dirigida a unos 700 ganaderos de la región, dotada con 6 millones de euros para complementar la convocatoria del año pasado que nos permitió incorporar a unos 1.000 ganaderos. Son ayudas muy importantes porque se destinan a aquellos que más necesitan precisamente en este momento del papel de la Administración pública, y yo estoy enormemente satisfecho de que hayamos sido capaces de ponerlas todas ellas en marcha, de garantizar esa continuidad a los agricultores y ganaderos, de dar certidumbre y de hacerlo además con la colaboración y con el consenso de todas las organizaciones profesionales agrarias y de cooperativas agroalimentarias de la región. Recordar que todos los agricultores y ganaderos tienen hasta el 15 de junio para poder solicitar estas ayudas de las que yo he hablado. En segundo lugar, quiero referirme también, porque ha sido motivo de la reunión que he mantenido con las organizaciones agrarias y con cooperativas esta misma mañana, al sector del vino. La situación del sector del vino, que seguimos con mucha atención en Castilla-La Mancha, con una interlocución permanente con las organizaciones representativas de la región, que lo son también a nivel nacional, porque Castilla-La Mancha es la región del mundo con más superficie de viñedo y la región del mundo con más producción de vino. Somos el 55% de todo el vino producido en nuestro país. Siempre decimos que somos la bodega del mundo y eso se tiene que demostrar también en este momento de dificultad que atraviesa el sector, y creo que debemos dar una respuesta a la situación del sector contundente. Hay que retirar del mercado al menos 5 millones de hectolitros de vino en este momento. Y además debemos hacerlo con precios por encima de los actuales en el mercado, para trasladar verdaderamente a los operadores comerciales en este sector un mensaje radical, de contundencia, disruptivo, que cambie la realidad del sector. Y desde Castilla-La Mancha lo queremos hacer pues con mucha claridad. Hemos trasladado al Ministerio de Agricultura nuestra propuesta. Es la mayor apuesta por la calidad que se ha hecho nunca en el sector vitivinícola de la región,
proponiendo incluso la reducción del rendimiento por hectárea y el aumento de la uva destinada a subproductos para destinar solo la mejor uva a la producción de vino, para retirar ese vino del mercado. Y lo hacemos de manera muy solidaria, porque por primera vez esta crisis no es solamente una crisis de los viticultores de Castilla-La Mancha, es una crisis del conjunto del sector, sobre todo de las denominaciones de origen que se destinaban fundamentalmente a la restauración y que hoy tienen dificultades en los mercados. Al mismo tiempo que esto sucede, tenemos algunos datos muy positivos que nos hacen pensar en un futuro muy esperanzador para el sector del vino. Hemos incrementado un 25% la facturación del sector en la distribución alimentaria en nuestro país. Es un dato espectacular que pone de manifiesto cómo el sector de Castilla-La Mancha es capaz de reinventarse siempre y de apostar, como decía, por la calidad. Y finalmente, tres cuestiones que son de interés para el sector y para el conjunto de la ciudadanía en este momento. Por un lado, en lo relativo a las campañas agrícolas que se están desarrollando, decir desde el Gobierno regional que se están produciendo o desarrollando estas campañas con total normalidad, que estamos a la espera de que se inicie la campaña del ajo, que es un cultivo con una importancia muy relevante desde el punto de vista social en nuestro territorio y que precisamente para anticiparnos a lo que suceda en esa campaña vamos a convocar la Mesa Regional del Ajo en Castilla-La Mancha. Vamos a hacerlo con el conjunto del sector y vamos a intentar canalizar todas las ofertas de los empresarios agrícolas en las próximas campañas para que haya trabajadores que puedan dedicarse a las actividades de recogida y que lo hagan, desde luego, con todas las condiciones desde el punto de vista de los derechos sociales y laborales. Tenemos ante nosotros la oportunidad de dignificar el trabajo en el campo, de visibilizar ese trabajo muchas veces no reconocido, de aquellos asalariados del campo que hacen posible que obtengamos las cosechas que estamos obteniendo en Castilla-La Mancha y que finalizan siempre todos los años con la vendimia. Por otra parte, quiero trasladarles, les mencionaba en el tema del vino, datos de consumo, dos datos del sector agrario también que ponen de manifiesto pues, lo importante de la situación desde el punto de vista del incremento del consumo en la distribución y cómo los mercados se pueden recuperar. Solamente dos datos. En la lonja de Albacete, datos del día 7 de mayo, en leche con denominación de origen, leche de oveja con denominación de origen, manchego, en la comparación con el año pasado, un incremento muy importante, de 8,43 euros litro a 9,03 euros litro. Esto significa que el sector ganadero se está recuperando bien en los precios en origen y datos de consumo también, solamente uno, relativo a la carne de ovino, datos del consumo en la semana del 27 de abril al 3 de mayo, en su comparación con el año anterior, un incremento del consumo en los hogares del 60% de carne de cordero, lo cual yo creo que demuestra que el sector tiene una enorme capacidad de reinventarse, como decía anteriormente, y que las campañas que estamos haciendo de fomento del consumo y de apuesta por un sector como este están dando sus resultados. Y finalmente, un mensaje en relación al agua. Recientemente la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha considerado sacar de la situación de alerta a 3 masas de aguas subterráneas en el Alto Guadiana: Lillo Quintanar, Consuegra, Villacañas y Sierra de Altomira. Los agricultores afectados van a poder regar con la misma cantidad de agua que tienen concedida. Y esto es gracias a que cuando tuvimos momentos de dificultad, el Gobierno regional fue enormemente valiente, dio el paso de hacer una propuesta alternativa a la Confederación Hidrográfica para que no se redujera el agua en un 10%. La reducción que propusimos entonces del 5%, revisable en caso de precipitaciones, hoy ha tenido consecuencias y gracias a esa decisión valiente del Gobierno regional, los agricultores hoy en esas 3 masas de agua subterránea pueden regar con el agua a la que tienen derecho. Me siento enormemente satisfecho de esa decisión que hemos hecho entre todos y que demuestra que cuando las administraciones van juntas y trabajan por el bienestar de los ciudadanos, las cosas salen mejor y este es un excelente ejemplo. Nada más por mi parte. Sí, buenos días, consejero. Hay una cuestión que nos ha llegado, una pregunta de Pilar Virtudes del diario.es de Castilla-La Mancha. Dice así: quería preguntarle al consejero de Agricultura si está prevista alguna campaña regional para que en las superficies comerciales se anime a consumir alimentos de Castilla-La Mancha.
Bueno, agradecer la pregunta a Pilar del diario.es, decirle que estamos en este momento en una campaña específica de fomento del consumo del cordero y del cabrito, que fueron los productos que más dificultades tuvieron al inicio de esta crisis, que acompañamos esa campaña de fomento del consumo con una ayuda directa para los ganaderos que estamos ultimando, pero que ya está comprometida por parte del Gobierno regional, y con medidas de almacenamiento privado de producto ganadero, tanto carne como de leche en el sector, que también está en marcha. Es decir, toda una batería de medidas que nos están dando buenos resultados, de tal manera que, como ven en los datos que yo mencionaba anteriormente, se aprecia un incremento del consumo y, en algunos casos también particulares muy relacionados con estos productos, incremento del precio, como mencionaba yo antes, con la leche de ovino manchego. Tenemos en marcha, como decía, esa campaña en medios de comunicación y con la ayuda de los restauradores de la región, a través de la Asociación Eurotoques, que están todos los días ofreciéndonos recetas para poder consumir estos productos en casa, y en marcha está una campaña de promoción de los productos de Castilla-La Mancha, agroalimentarios y ecológicos, a través de una empresa de distribución muy representativa a nivel nacional. Los datos que arroja la estadística de consumo y de la propia distribución son positivos para los productos de Castilla-La Mancha, también para el cordero y el cabrito. Trabajamos para ver de qué forma podemos desarrollar en las próximas semanas una campaña específica de fomento de los productos agroalimentarios de calidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias.